contuve. Caminemos. Caminemos, caminemos. No nos paremos. No abandonemos, aunque el camino sea difícil. Fíjense que el Señor a Pedro le dijo al inicio, sígueme. Cuando en este caminar, Pedro tiene sus dudas, le agarra la confesión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, para afirmarle en la fe. Y sigue caminando y le apostata cuando lo abandona y dice que no sabe quién es Jesús. Es una aposta. Lo niega su existencia. No se lo recordó, solamente le dijo, me amas y me amas. Y le repitió la palabra, sígueme. Es lo importante para nosotros, no la caída, sino seguir. No la caída y dejar el camino, sino seguir. Claro, fundamentados en este Cristo, Hijo de Dios, el Mesías. Y pasando por el invierno personal que tengamos en nuestra vida. Esto es bonito de decir. El invierno personal que tengamos en nuestra vida. Ya tengo mis años. Y estoy muy agradecido a Dios de todo lo que he vivido. Lo grato y lo que no me da grato. Nunca tiene que ser un grato. ¿Me ha ayudado yo descubriendo a Dios? Bueno, yo me río muchísimo en la vida. Pero muchísimo. Como siempre digo, es que al final hace Él lo que da la gana. Puede y lo hace. Hay gracias. Palabra comunitaria del Evangelio. A esa persona, a esa palabra personalizada que nos da, que hemos de vivirla desde el profundo de su corazón, tenemos la palabra personal, esto comunitaria, a toda la Iglesia, a toda la humanidad, a nuestros institutos. Las constituciones es una lectura hecha con los objetivos fundadores desde el carisma, lectura del Evangelio.